fue uno de los embajadores más queridos y odiados de Estados Unidos en Colombia. Algunos dirán, ¿por qué está diciendo eso Renato? Se atrevió a preguntarle una vez a Álvaro Uribe si habían grupos del narcotráfico ligados a su entorno. También hubo problemas con César Gaviria, que fue presidente de Colombia y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, pero ayudó a redactar el Plan Colombia. ¿Recuerdan ustedes que hace unos meses Guatemala, Honduras, El Salvador querían para esta región del Triángulo Norte de Centroamérica un Plan Colombia? Y que el señor vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, les preguntó: ¿están ustedes preparados para tomar algunas de esas decisiones? Y además les dijo: ustedes tienen policías corruptos, ¿qué van a hacer? Nosotros tenemos la capacidad para ayudarles a limpiar eso. Y en ese momento Biden alabó la lucha de los colombianos contra la corrupción policial. Centroamérica no está preparada para un Plan Colombia. En resumen, les dijo el vicepresidente de los Estados Unidos a los gobernantes del Triángulo Norte de Centroamérica. Pues hoy el señor Miles Frechet, que está en nuestro país, ofrecerá una conferencia con un panel de expertos que discutirán los desafíos que no se pueden postergar más en el 2015 en el centro de convenciones del Hotel Honduras Maya. Él hablará precisamente de su experiencia, de sus conocimientos con el Plan Colombia. Visión es el encuentro empresarial que marcará el camino de la competitividad en el 2015 y contará hoy con la participación de Miles Frechet, consultor político y comercial especializado en América Latina. Yo saludo al ex embajador de Estados Unidos en Colombia. Bienvenido. Es un placer tenerlo aquí. Y estuvo en San Pedro Sula como cónsul entre 1965, embajador, a 67. A 67. Fue el el cónsul de Estados Unidos en San Pedro Sula. No sé si lo recuerdan ustedes. No. Son demasiado jóvenes, hace 50 años. Los dos habían nacido ya. Ya Fernando. Sí, los dos habían nacido. No digan nada. Fernando estaba graduando. Fernando se estaba graduando en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Estaba en la escuela. Sí, nosotros somos generacionales. Nacimos en los 60, todos, ¿verdad? ¿O alguien nació en los 50? En 56 nació. 56. En 64. 64. Sí. Yo soy de la década del 60 también. La verdad que ninguno de nosotros tiene recuerdo, no ser por las historias, por la lectura de la presencia del señor Frechet en San Pedro Sula como cónsul. Ya hace mucho tiempo. ¿Cómo era San Pedro Sula? ¿Recuerda? Era chiquitito, bien tropical. Cuando llovía las calles se llenaban de agua. Yo vivía en la colonia Trejo, un señor Max Trejo que era... Colonia Trejo, sí. Y bueno, lo pasamos muy bien. Fue la primera... Yo empecé en el servicio diplomático en el año 63. Sí. Mi primer puesto en Washington fue Asuntos Cubanos y después en el exterior, San Pedro Sula. Y mi esposa nunca había estado fuera de Estados Unidos cuando llegamos a San Pedro Sula con una hijita y un hijo, jovencitos, chiquititos, solo de meses, los dos. Lo pasamos supremamente bien. Tenemos unos recuerdos muy gratos y una de las cosas que nunca nos olvidamos son frijoles y arroz que todavía comemos en nuestra casa y en nuestra familia. ¿Los ha vuelto a comer los frijoles? Sí, anoche. ¿No ha retornado a San Pedro Sula o sí lo hizo? Sí, pero no en los últimos 10 o 15 años, una cosa así. Pero he ido varias veces y sobre todo me reuní con las 3 hondureñas
que trabajaban en el consulado, que eran de toda la costa norte, así que conocían a todo el mundo. Yo estaba muy bien informado de lo que estaba pasando en toda la costa norte. Es quizás el señor Frechet, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, el embajador más polémico en la historia de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Colombia en los últimos 20 años. Así lo consideran los expertos. Fue odiado y querido, como les decía hace algunos minutos, cuando se desempeñó como embajador desde julio de 1994 a noviembre de 1997. Se caracterizó, ¿saben por qué? Por criticar abiertamente al entonces presidente Ernesto Samper por los vínculos de su campaña presidencial con el cártel de Cali. Ya se imaginan ustedes el choque que había ahí. En esa época, el presidente de Colombia, expresidente de Colombia ahora, Álvaro Uribe, era gobernador del departamento de Antioquia. Y cuentan las redacciones de los periódicos que Frechet estaba muy interesado en conocerlo, a Álvaro Uribe Vélez, porque le parecía un político con un futuro promisorio en un país en crisis, en el cual el diplomático tenía mejores relaciones con el director de la policía, con quien jugaba tenis todas las semanas, que con los ministros de Ernesto Samper. Ustedes saben que sufrió un atentado, fue vinculado con el narcotráfico. Ernesto Samper, que una vez lo entrevistamos aquí en Tegucigalpa, cuando llegó a una conferencia, y le preguntamos precisamente de toda esa gestión suya vinculada al narcotráfico. Y bueno, al final tuvo la oportunidad el señor Frechet de conocer a Álvaro Uribe Vélez y le afirmó sin rodeos. Fíjense bien, cuando lo conoció por primera vez y tuvieron frente a frente, le preguntó al expresidente Uribe sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico que aparecían en un informe de 1991 de la Agencia de Información de la Defensa de Estados Unidos. Sí, directamente. Y además le hizo saber en ese momento la inconformidad de Estados Unidos por haber nombrado al funcionario que otorgó las licencias de funcionamiento a una buena parte de la flota aérea de los narcotraficantes colombianos cuando Uribe era director de la Aeronáutica Civil. Bueno, ya se imaginan ustedes entonces el torbellino que vivió el señor Frechet cuando fue embajador de Estados Unidos en Colombia en esa época. ¿Qué recuerdos? Ahora es fácil sonreírse, ¿verdad? Porque uno mira hacia atrás lo que sucedió, pero me imagino en ese momento. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Y era un momento en el cual los narcotraficantes que tenían como, yo diría que brigadas de abogados apoyándolos para que no se restableciera la extradición. Y el lema era, y lo decían públicamente, mejor morir en Colombia que purgar pena en Estados Unidos. Eso fue difícil, pero al final de mi gestión se reintrodujo la extradición en Colombia, que es una de las armas más potentes que existen en el mundo, patronizada por la ONU, para luchar contra el narcotráfico. Bueno, y ya me imagino, ¿cuántos querían volarle la cabeza a usted en Colombia? 8 atentados. 8 atentados. Y también me imagino que andaba bien custodiado, pero aún así experimentó 8 atentados. O sea que tiene mucho que contarnos hoy, pero yo también tengo que contarle algo, lo que está pasando en el país. A raíz de la penetración fuerte del crimen organizado y el narcotráfico, usted más que nadie lo sabe, en Honduras, pues han habido muchas reformas. Se creó una policía militar del orden público y eso nos tiene en una controversia enorme en el país, porque un sector quiere elevar a rango constitucional la policía militar del orden público, pero temen que así como está la redacción, esa policía militar del orden público dependería, o el presidente le daría las directrices directamente, sin pasar por el jefe del Estado Mayor Conjunto.
Los que apoyan que se eleve la policía militar a rango constitucional están en desacuerdo con eso. Ya existe la policía militar, pero ahora se quiere elevar a rango constitucional porque dice el gobierno que puede llegar algún otro gobierno que le tiene fobia a los militares y que suprima esa policía militar. Entonces, ese es el debate en el país, porque se tiene que ratificar esa reforma el próximo sábado a más tardar. Y no hay los 86 diputados, que son la mayoría calificada, que se requiere para ratificar esa reforma. Ya se imagina cómo está el ambiente político caldeado aquí en Honduras. Ayer los liberales han hecho una propuesta, es reformar por adición el artículo constitucional 273, para que también la Fuerza Armada esté constituida no solo por el alto mando, por el Ejército, por la Fuerza Aérea, por la Fuerza Naval, sino por la Policía Militar del Orden Público también. Entonces ahí queda garantizada la constitucionalidad de la Policía Militar del Orden Público. Y así los liberales, si hay consenso entre todas las fuerzas políticas, apoyarían entonces eso que pretende el gobierno, pero no a través de la vía actual, sino reformando por adición el artículo 273, que se leería: las Fuerzas Armadas están constituidas por el alto mando, por el Ejército, por la Fuerza Aérea, por la Fuerza Naval y por la Policía Militar del Orden Público. Eso es lo que pretenden los liberales. Pero aparentemente a nivel de gobierno y de bancada nacionalista no se quiere eso. Aquí que me lo explique por favor el diputado del Partido Liberal, José Alfredo Saavedra. Está también el ex candidato presidencial del Partido Nacional, don Fernando Anduroy. Aspiró a la presidencia de la República, joven, muy joven. Pero bueno, en democracia unos ganan, otros pierden. Él perdió en las elecciones internas, pero sigue en el partido. No se molestó porque perdió, sigue en el partido. Que hay algunos que se retiran cuando pierden. Esa es la democracia. Así es la democracia. ¿Cómo está el asunto, abogado Saavedra? Muchísimas gracias, Renato. Es un placer conocerlo. Bienvenido a Honduras. Un saludo al pueblo hondureño y desde luego a mi compañero y amigo Fernando Anduray. En primer lugar, el Partido Liberal quiere ratificar en esta mañana nuestra posición a favor de promover a lo largo y ancho del país ese combate frontal contra la inseguridad. Es decir, ratificamos una vez más que queremos paz, tranquilidad, seguridad y sobre todo estabilidad social. Lo que andamos buscando es establecer una ruta para que los demás partidos políticos podamos sentarnos a dialogar, podamos sentarnos a hacer un esfuerzo por construir consensos y poder establecer lo siguiente. El Partido Liberal, igualmente con esta propuesta de reforma al artículo 273 constitucional, está estableciendo la posibilidad jurídica, la posibilidad política de reconocerle a la Policía Militar y de Orden Público ese rango de constitucionalidad. Eso es lo que queremos todos. Y el gran debate es elevar a rango constitucional el reconocimiento y la operatividad de la Policía Militar y de Orden Público. El Partido Liberal con esta propuesta está reconociendo esa primer variable. Segundo, se ha argumentado por algunos el temor que en próximos gobiernos puedan llegar y puedan hacer desaparecer la Policía Militar y de Orden Público. Con esta propuesta estamos garantizando que ningún gobierno puede, por un simple capricho, eliminar la existencia y la funcionalidad y la operatividad de la Policía Militar y de Orden Público. ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos tolerancia, pedimos apertura democrática para no imponer por la vía de la desinformación y de otros extremos una sola posición. No hay verdades absolutas. Creo que la verdad que puede imperar en este momento es la que podemos construir con respeto. Usted me invitó el martes recién pasado, la semana pasada, y yo decía en este mismo escenario, y quizás a la misma hora, queremos respeto como Partido Liberal, exigimos respeto como Partido Liberal. Creemos que la descalificación lo que provoca es
un ambiente hostil que en nada beneficia a Honduras. Y yo quiero recordar lo que dije en ese momento. Pedir o exigir que toda la sociedad hondureña piense igual que un sector de la nacionalidad, creo que es un error. Buscar que no haya señalamientos de alguna naturaleza es otro error, porque los gobiernos en su quehacer nacional, si no hay señalamientos de alguna naturaleza, creerán que están haciendo bien las cosas y continuarán, respetuosamente lo digo, cometiendo más errores que los normales. Bajo la creencia y la firme convicción que en la sociedad deben haber verdaderos debates, hemos propuesto esta reforma y queremos ratificarle al pueblo hondureño. Estamos apostándole a la seguridad, queremos coadyuvar en ese esfuerzo y queremos despejar dudas, queremos despejar temores y creemos que con esta propuesta logramos todo lo que realmente buscamos. El único propósito es ese combate frontal contra un flagelo que tiene de rodillas al pueblo hondureño. Hemos reconocido públicamente los avances significativos de la operatividad de la Policía Militar y de Orden Público, pero queremos realmente que construyamos juntos un verdadero debate, un debate donde no hayan descalificaciones, un debate donde no se trate de buscar la desinformación como un arma que afecte la cordialidad. El pueblo hondureño está cansado de confrontaciones, el pueblo hondureño está cansado de difamaciones, de calumnia. Creemos que este es un buen momento y hoy valoro, y lo voy a decir públicamente, porque aquí todos nos conocemos, siempre he sido un diputado que ha buscado la conciliación, siempre he sido un diputado en mis periodos, que son varios periodos en el Congreso, de coadyuvar esfuerzos con quienes están en el poder. Y hemos demostrado muchísimo respeto por las instituciones públicas, particularmente por la existencia y vigencia de todos los partidos políticos sin excepción, sin sesgos ideológicos de ninguna naturaleza. Y dije oportunamente, después de las elecciones generales, que le deseaba suerte al gobierno y que sería un mal hondureño si deseaba que Juan Orlando le fuese mal en su gobierno. Al contrario, le pedimos a Dios para que pudiésemos tener un gobierno con éxito, porque si el gobierno tenía éxito, y lo dije también en este programa, todos los hondureños tendríamos mejores oportunidades, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras descendencias. Hoy escuché en la mañana en una radioemisora al presidente del Congreso y creo que debo decirlo, me gustó y valoro mucho esa posición ecuánime, equilibrada, respetuosa y sobre todo incorporando en la discusión y en su opinión lo que el Partido Liberal presentó ayer en el Congreso Nacional, contrario a algunos otros compañeros diputados que la arremetieron contra nosotros, llamándonos irresponsables. A otro candidato que fue candidato lo llamó payaso, a otro lo llamó loco. Creo que ese tipo de vocabulario debe desaparecer del escenario político, porque eso no construye, destruye. Y yo quiero reafirmar esta posición del Partido Liberal. Estamos a favor de la seguridad del pueblo hondureño, estamos a favor de la estabilidad social, y el 273 constitucional lo que dice es lo siguiente: las Fuerzas Armadas estarán conformadas de la siguiente manera: alto mando, ejército, fuerza aérea, fuerza naval y por adición y policía militar de orden público. Creo que está claro el panorama y estamos construyendo ese puente en el cual podamos sentarnos juntos a debatir la conveniencia o no. Y quiero decirlo algo, un argumento que se dijo anoche y el día de ayer no es correcto. Si nosotros presentamos y nos permite la Junta Directiva del Congreso Nacional presentar ese proyecto hoy, se turna hoy a comisión ordinaria o se turna a una comisión especial, mañana está el dictamen, el sábado lo aprobamos y el domingo, una vez instalada la nueva legislatura, estamos ratificando ese decreto. Es decir, no perdemos absolutamente nada, solo estaríamos perdiendo un día. Por un día no debemos llegar a extremos. Los extremos no son recomendables para ninguna sociedad. Y ayer se dijo que esta posición del Partido Liberal es para dilatar. No es para dilatar. Renato, si se presenta hoy, se turna a comisión, se aprueba mañana
y el domingo, una vez instalada, se ratifica lo que aprobamos el sábado. Es decir, es cuestión de horas, y esto traería tranquilidad al pueblo hondureño, y es que tiene que haber madurez política. El partido de gobierno tiene que demostrar tolerancia, tiene que demostrar creatividad en su quehacer institucional, porque el nuevo entorno político después de las elecciones generales nos exigen tolerancia, respeto. En el Congreso Nacional hay nuevas fuerzas políticas, hay un nuevo entorno político en el país y necesitamos en definitiva ese respeto hacia las demás opiniones y posiciones. ¿Se les va a permitir entonces que introduzcan esa iniciativa? Esperamos hoy oficializar esa conversación con el presidente del Congreso y yo no tengo duda que va a haber esa apertura, al menos esa es la confianza. ¿Cuántos diputados tiene el Partido Liberal? Somos 27 en total. Ellos han creado gobernabilidad en el país, porque el presidente Hernández, contrario a lo que sucedió siempre en Honduras, ganó en minoría. Es decir, ni siquiera el Partido Nacional en el poder tiene la mayoría simple en el Congreso. Y entonces, para crear gobernanza interna en el Congreso y que salgan avante algunos proyectos, tienen que contar con los votos precisamente de ellos, del Partido Liberal. Hay otros partidos también representados en el Congreso, pero ellos tienen 27. Libre, que es oposición también, el del expresidente Manuel Zelaya, aquellos en su mayoría no apoyan las iniciativas que se presentan en el Congreso. Por lo tanto, este es el partido, el liberal, el que le ha ayudado a los nacionalistas a generar gobernanza en este momento. Y hoy los liberales resienten la postura de algunos nacionalistas en relación a este problema para salir del impasse. Bueno, el Partido Nacional y el gobierno han designado por su formación jurídica al exprecandidato presidencial de esa institución, Fernando Anduray, para que debata hoy sobre esta temática. Fernando, ¿qué sabe usted? ¿Se le va a permitir al Partido Liberal presentar esta iniciativa? ¿La va a considerar el gobierno nacionalista esta iniciativa, que también blinda a la Policía Militar del orden público si se produce esta reforma por adición del artículo 273? Buenos días, Renato. Buenos días al pueblo hondureño. Siempre invocamos la protección de Dios en el nombre de Jesucristo para el pueblo hondureño, y hoy, sobre todo en esta semana, la sabiduría enorme que debe venir del cielo para que en el Congreso haya entendimiento y podamos tener paz y tranquilidad en el país. Renato, hay en este tema dos antecedentes o varios antecedentes inmediatos que vale la pena resaltar. El primero es que encuentra usted al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del país reuniéndose 2 veces por semana, como nunca lo había hecho. Es decir, las directrices de seguridad del Estado no están siendo improvisadas por el presidente, obedecen a una visión de hacia dónde quiere llevar el país en estas cosas. Luego encuentra usted que en la víspera de la presencia del presidente de la ONU, don Ban Ki-moon, aquí en Honduras, el presidente de la República lanza un par de discursos en los que conmina a la oposición política a que lo acompañen en los esfuerzos por la seguridad del Estado, especialmente en el tema de la constitucionalización de la Policía Militar de Orden Público, y se arriesga a crear un ambiente un poco inestable políticamente para la visita del presidente de la ONU. Al final el presidente de la ONU se va y el secretario general le hace un reconocimiento a el gobierno de la República y excita al pueblo hondureño a que apoyen a su gobierno en los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia. Evidentemente Honduras ha estado en el escenario internacional señalado como un país muy violento. Luego encontramos que está en discusión en el Congreso Nacional la ratificación de un decreto de constitucionalización de la policía que, además de los elementos que ya señaló el compañero Saavedra en materia de incluir el nombre de la Policía Militar como parte organizativa de la fuerza estructural de las Fuerzas Armadas en la Constitución, en el artículo 173, también tiene un aditamento en el que se faculta al presidente de la República para poder hacer instrucciones directas a el mando de la Policía Militar de Orden Público. Ese es el tema de fondo en la Constitución. Como antecedente entonces tenemos que, de acuerdo a cómo le ven la fiesta, los políticos han reaccionado. Primero, el propósito del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es reducir del 66%, de 66
crímenes, homicidios por cada 100.000 habitantes, reducirlo en este año a la tasa de 30 homicidios. Eso implicaría un éxito muy fuerte para el presidente de la República. Atrás, en la discusión de todo esto, está el temor de la reelección del presidente de la República, porque si al hombre le va muy bien en el tema de seguridad, el pueblo probablemente va a querer que el hombre continúe, porque no soportamos la cantidad de muertos diarios en el país. Entonces ese es un tema que pone al presidente de la República en una posición muy favorable frente al pueblo hondureño y en una posición de desventaja frente a los partidos políticos de oposición que ven cómo el Partido Nacional se fortalece en el gobierno de la República y se disipan las posibilidades de que ellos puedan llegar a la presidencia. Entonces tenemos el primer escenario político de riesgo, que es el temor de la oposición política a no poder ganar las próximas elecciones. Un tema que se plantea como tema de seguridad nacional automáticamente es politizado inmediatamente por la oposición política, porque el presidente de la República se quiere reelegir, porque 15 diputados fueron a la Corte Suprema a pedir que se despenalice la discusión del tema de la reelección. Le estoy dando el panorama. A este panorama, a este ambiente, escenario, agréguele usted el ambiente de los temores de la Policía Nacional, que creen que pueden desaparecer porque el presidente de la República está creando otra policía que está recibiendo todo el apoyo necesario para triunfar, mientras que ellos, de acuerdo al criterio de algunos políticos, se ven relegados y empiezan las discusiones si va o no a desaparecer la Policía Nacional. Ya ese es un riesgo para la existencia de la Policía Militar de Orden Público. Ayer usted tuvo en este programa a dos exmilitares, uno de ellos, por cierto, jefe de la bancada de mi partido, discutiendo sobre si este proyecto del Partido Nacional afecta o no afecta a las Fuerzas Armadas en su control de operaciones militares en el país. Y ayer me terminé de convencer yo de que no podemos quitarle a ese decreto en la ratificación la colita que dice que el presidente de la República pueda dar instrucciones a la Policía Militar de Orden Público. Ayer usted vio aquí una discusión de dos militares que en determinado momento hasta se jactaron de su fidelidad y su disciplina y su obediencia a la estructura militar, y se lucieron diciéndole al pueblo hondureño: esa disposición constitucional que dice que el presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas es lírica, porque solo puede mandar a las Fuerzas Armadas a través del comandante en jefe del Estado Mayor. De ahí para allá ningún militar tiene por qué obedecer al jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces nos dijeron que el control de la sociedad civil, del poder civil, sobre las Fuerzas Armadas es una cuestión lírica. Si el jefe del Estado Mayor Conjunto le quiere hacer caso al presidente de la República, le hace caso, pero el resto de las Fuerzas Armadas nada tienen que ver con obedecer. Eso significa entonces que no es cierto que la sociedad civil tenga el control de sus fuerzas policiales. Esos son parte de los riesgos. Ahora a ver, de los riesgos para la existencia de la Policía Militar de la República. Déjeme complementarle la idea. Esas posiciones que usted vio ayer aquí... Miren que soy respetuoso, porque en cualquier país del mundo el moderador repregunta, pero yo soy muy respetuoso, como no le repregunté a él porque no me generó ninguna circunstancia para repreguntarle, pero sí le quería repreguntar a Fernando. Yo lo dejo para que nadie vaya a creer que yo sesgo esto, pero en cualquier parte del mundo el periodista repregunta en el momento que quiere, pero yo respetando y el deseo de que nadie juzgue mal, como no le repregunté a él, bueno, voy a permitir que siga. Entonces, Fernando, y no le repregunto en este momento. Esos tres escenarios que le he planteado: temores de la Policía Militar, de la Policía Nacional, temores de las Fuerzas Armadas, temor de los políticos, y dejo por último el temor al funcionamiento del crimen organizado y el narcotráfico en el país, que es otro asunto que va a haber que analizar profundamente, porque en las próximas elecciones van a correr cantidades exageradas de dinero financiando campañas políticas para tratar de derrotar al Partido Nacional y que se cumplan algunos ofrecimientos de algún partido político que ha ofrecido hacer desaparecer a la Policía Militar de Orden Público. Entonces usted tiene esos parámetros ahí y encuentra en la Constitución que la función de policía le corresponde a la Policía Nacional en el artículo 293, que muy pocos han mencionado, y en el artículo 272 la posibilidad de cooperación de las Fuerzas Armadas, y en el 274 que a pedido del gobierno pueda hacer cooperación.
Entonces hay que elevar a un rango constitucional con su existencia propia, su estructura propia, a la Policía Militar de Orden Público, que con eso estamos de acuerdo, ya con el Partido Liberal. En lo que viene la dificultad es en cuanto al mando directo. No sé si intencionalmente o fue que le olvidó al amigo Saavedra mencionar que su partido cree que el presidente de la República se quiere perpetuar en el poder tomando el mando de las Fuerzas Armadas, el mando de la Policía Militar y de Orden Público, que ha sido parte del discurso permanente de don Mauricio Vieda en su cuestionamiento, y que lo llevó a juntarse con los otros partidos de oposición para oponerse a esta ratificación. ¿Por qué el Partido Nacional no acepta la propuesta hoy del Partido Liberal? Porque el Partido Nacional y el Partido Liberal solo suman 75 votos en el Congreso, y usted necesita 86 votos para hacer una reforma constitucional y para esta ratificación. De ahí entonces que, igual con el tiempo que tenemos, de aquí al sábado, usted tiene que ir a conseguir 11 votos que estén de acuerdo con lo que propone el Partido Liberal. El Partido Nacional tiene mucho tiempo de estar consensuando esto y sus cálculos numéricos están dados en el Congreso de la República. El presidente de la República está planteando un tema de seguridad nacional y lo hemos complicado absolutamente por cálculos políticos de si podemos o no podemos ganar las próximas elecciones por parte de los partidos de oposición. ¿Qué va a suceder si no se aprueba esto, si no se ratifica? Probablemente va a seguir operando la policía, pero la moral de esos policías, de las militares y orden público,